Saludos. En este video realizaremos un resumen de los temas tratados en el curso de AutoCAD básico e intermedio enfocado a la elaboración de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. Partiremos indicando que el paquete computacional AutoCAD, debido a su versatilidad, nos permite realizar todo tipo de gráficos, no solamente los planos que referimos hace unos instantes, sino que también admite la representación de la topografía del terreno, elaboración de elementos en 3 dimensiones, entre otros. Al abrir el programa nos encontramos con esta interfaz y lo que corresponde en primera instancia es crear un nuevo proyecto dando clic en este icono. Como vemos, el programa abre un espacio de trabajo en el que podemos desarrollar nuestros gráficos. A continuación vamos a describir las herramientas de dibujo disponibles en esta ventana, en el orden que se presenta cada una de ellas en el programa. Lo primero que debemos considerar es que cuando hacemos uso de cualquier herramienta del programa, AutoCAD nos dará indicaciones que debemos seguir para la correcta aplicación de la misma. Primeramente partiremos utilizando el comando línea, que nos permite dibujar líneas precisamente. Y como les había indicado, es necesario que nos mantengamos atentos a las indicaciones del programa. En este caso nos dice que especifiquemos el primer punto de la línea que queremos dibujar. Hacemos clic en el espacio que necesitemos y nos dirigimos hacia el segundo punto. Como podemos ver en pantalla, nos dice que especifiquemos el siguiente punto. Y de esa forma, dando clic en los puntos, puedo seguir dibujando las líneas o la geometría que yo considere. Para finalizar la ejecución de cualquier tarea o de cualquier herramienta que estemos haciendo uso en AutoCAD, necesitamos presionar la tecla Escape. Lo siguiente que debemos indicar es que el mouse nos va a permitir desplazarnos a lo largo y ancho del espacio de trabajo. En primera instancia mencionaremos que al hacer girar el scroll hacia adelante, el programa va a acercarse o nos vamos a acercar hacia el dibujo que hemos generado. De forma contraria, cuando nosotros hacemos girar el scroll hacia atrás, en el programa nos alejaremos del dibujo que estamos desarrollando. Una herramienta adicional que debemos tener en cuenta es que al presionar el scroll del mouse, aparece una mano que nos indica que podemos desplazarnos en el dibujo, moviendo el mouse en el sentido que yo necesito. Por ejemplo, si necesito que esta vista se desplace hacia el lado derecho, puedo presionar el scroll y mover el mouse hacia el lado derecho. Caso contrario, pues puedo mover hacia donde me interese en la pantalla. La siguiente herramienta que tenemos disponible es la polilínea, que funciona de manera similar en cuanto al dibujo. Fíjense por favor. Y yo especifico mi punto inicial. Sigo dibujando haciendo clic en el espacio que a mí me interesa. Y cuando he terminado de dibujar lo que necesito, doy clic en Escape. Aquí hay una notoria diferencia entre el uso de la línea y la polilínea. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos clic en uno de los elementos que hemos dibujado con la línea, se selecciona precisamente ese elemento. Pero cuando nosotros hacemos clic o seleccionamos los elementos creados con la polilínea, se seleccionan absolutamente todos. Entonces podemos decir que cuando dibujamos con el comando línea, cada uno de los elementos será una entidad diferente. No así cuando nosotros dibujamos con el comando polilínea. Al seleccionar uno de esos elementos, se seleccionan todas las entidades que hemos generado. A continuación se encuentra la herramienta Circle, que nos permitirá dibujar círculos. Si nosotros hacemos clic en este icono, el programa nos indicará que especifiquemos el punto donde se va a ubicar el centro de este círculo. De este modo damos clic en el espacio de trabajo en el punto que nosotros queramos y alejando o moviendo el mouse podemos especificar el radio que puede tener nuestra circunferencia.
Si hacemos uso, por ejemplo, de la herramienta arco, el programa también nos va a indicar cómo hacer uso de la misma. Por ejemplo, nos dice en este caso que especifiquemos el punto inicial. A continuación nos dice que especifiquemos el segundo punto y posteriormente un tercer punto. En función de esto podemos graficar con la herramienta arco. Tenemos otras opciones, como por ejemplo la herramienta rectángulo, que como podrán notar nos va a permitir dibujar un rectángulo. De este modo el programa nos indica que especifiquemos la primera esquina de esta entidad y la segunda esquina de la misma, y de este modo hemos dibujado un rectángulo. Pero de momento no hemos trabajado con precisión, es decir, hemos generado gráficos con medidas arbitrarias. En el programa no necesariamente vamos a tener que dibujar siempre con medidas arbitrarias, como les había indicado, sino que necesitamos colocar medidas precisas para poder desarrollar planos exactos o gráficos exactos. Vamos a hacer uso, por ejemplo, de la polilínea, y con una polilínea vamos a dibujar un rectángulo con las medidas que a mí me interese especificarle al programa. En este sentido, en primera instancia vamos a acercarnos un poco, haciendo girar el scroll hacia adelante, especificamos el primer punto y fíjense ustedes que a continuación el programa me solicita que especifique la siguiente esquina. Cuando yo necesito realizar gráficos a 90 grados, es decir, gráficos con líneas ortogonales, puedo habilitar esta opción de ortogonalidad para que el programa únicamente considere los trazos ortogonales. Entonces seleccionamos la herramienta polilínea, nuevamente especificamos el punto inicial y aquí se nos despliega una pestaña donde vamos a tener que indicar las dimensiones. Por ejemplo, si yo considero que debo dibujar un rectángulo de 20 por 20, aquí voy a colocar 20, que es el valor del lado o la medida de uno de los lados de ese rectángulo. Me dirijo hacia abajo para dibujar precisamente el siguiente lado, que en esta ocasión me interesa que sea de 40 metros, por lo tanto coloco aquí en esta pestaña el valor de 40, le doy un enter y fíjense cómo ha dibujado el siguiente tramo del rectángulo que estoy considerando. Luego me desplazo hacia la izquierda y le especifico nuevamente un valor de 20, le doy enter y finalmente puedo cerrar la figura, doy escape para finalizar la instrucción y fíjense cómo ya hemos dibujado un rectángulo. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, dibujar con precisión un círculo, puedo nuevamente con un proceso similar hacer clic en la herramienta que deseo utilizar, especifico el punto donde se encuentra el centro del círculo que estoy dibujando, me desplazo ligeramente moviendo el mouse hacia afuera de ese centro y puedo especificar aquí en esta ventana el radio de esta circunferencia. Por ejemplo, podemos colocar acá un valor de 25, damos enter y el programa ha dibujado una circunferencia de 25 centímetros de diámetro. A continuación vamos a hacer uso de la herramienta Hatch, que nos va a permitir sombrear o pintar el interior de los elementos que hemos creado. Por ejemplo, damos clic acá en la herramienta Hatch y el programa nos va a pedir que seleccionemos un punto interno, ¿sí?, de cualquiera de las entidades que tengamos dibujadas. Si nosotros damos clic en este punto interno, vemos cómo el programa le ha pintado o le ha generado un achurado al interior de la figura que estamos analizando. Damos escape y finalizamos la instrucción. Puedo modificar este sombreado dándole clic en el mismo y especificándole al programa, por ejemplo, que necesito que se trate de un sombreado sólido. Vamos a repetir el procedimiento, seleccionamos la herramienta Hatch, nos pide el programa que consideremos un punto interno, damos clic en el interior de la herramienta que hemos generado, presionamos la tecla Escape para finalizar la ejecución y luego podemos modificar la trama del elemento que estamos considerando. Damos clic
en el hatch y podemos acá desplegar las diferentes texturas que podríamos considerar para realizar el sombreado. Por ejemplo, seleccionamos este, ¿no es cierto?, que es el que nos interesa, y podemos inclusive modificar el tamaño. Si nos dirigimos hacia este espacio, podemos modificar la escala. Si le colocamos un valor menor, pues el tamaño de este achurado o de este sombreado será menor. Colocamos en este caso 0.1, damos un enter y vemos cómo se ha modificado el tamaño de esta malla. Si queremos incrementarlo, por ejemplo, en lugar de colocar 0.1 podemos poner 0.5, damos un enter y nos fijamos cómo el tamaño cambia. Eso es lo que respecta a las herramientas de dibujo. Pero a continuación tenemos un panel que nos presenta las herramientas de modificación de las entidades que hemos creado. En primera instancia tenemos la herramienta mover, la cual si la seleccionamos nos va a permitir desplazar estos objetos hacia otro punto del espacio de trabajo. El procedimiento que debemos desarrollar es seleccionar la herramienta mover. Seleccionamos a continuación los objetos y mucha atención en esto. La forma adecuada para seleccionar una entidad es dar un clic, lo soltamos, nos desplazamos hacia el otro extremo y volvemos a dar un clic. Cuando hemos finalizado esto, damos un enter y el programa nos indica que debemos especificar el punto base, es decir, el punto desde el cual le vamos a mover. Entonces seleccionamos el punto base y lo desplazamos con el mouse al punto donde queramos reubicar. Vamos a repetir este procedimiento para aclarar algunas circunstancias. Seleccionamos la herramienta mover y el programa nos va a dar la indicación de que debemos seleccionar los objetos que vamos a desplazar. En este sentido, repito, damos un clic y lo soltamos. Seleccionamos el elemento, volvemos a dar otro clic y una vez que finalizado la indicación que me dio el programa, es decir, seleccionar objetos, doy un enter. A continuación selecciono el punto base, por ejemplo lo vamos a mover desde este vértice y le vamos a indicar que nos desplace el elemento, por ejemplo 20 metros hacia arriba. Entonces acá colocamos el mouse en dirección hacia donde debemos moverle y digitamos la distancia a la que vamos a proceder. Una vez más seleccionamos la herramienta mover, el programa nos pide seleccionar los objetos que deseamos desplazar. De esta forma hacemos un clic, soltamos, seleccionamos el elemento, volvemos a hacer un clic. Al finalizar esta instrucción que nos ha dado el AutoCAD, damos un enter. Especificamos el punto base, es decir, el punto desde donde debemos mover. Dando un clic en el punto. Nos desplazamos, por ejemplo, hacia la derecha y si nos interesa mover el elemento 50 metros, especificamos 50 y damos enter. A continuación podemos describir la herramienta rotar, que nos va a servir para precisamente girar en 2D a una entidad específica. De este modo seleccionamos la herramienta rotar. El programa nos pide seleccionar los objetos que queremos girar. Damos un clic en la parte externa, soltamos el clic, seleccionamos el elemento, nuevamente damos un clic y al finalizar la selección de objetos damos enter. Luego especificamos el punto base, es decir, el punto alrededor del que queremos rotar. Seleccionamos y podemos con el mouse girar hasta establecer la posición en la que deseamos que el elemento permanezca. Otra forma es seleccionar la herramienta rotar, especificamos los elementos que queremos rotar, damos un enter, especificamos el punto alrededor del que queremos rotar y acá el programa nos pide especificar el ángulo de rotación. Por ejemplo, si queremos rotarlo 45 grados, digitamos 45, damos enter y el programa ha rotado ese valor. La siguiente herramienta es copiar, la cual funciona de manera similar a la herramienta mover. De este modo seleccionamos la herramienta copiar, el programa nos pide seleccionar los objetos que queremos copiar.
Lo seleccionamos, damos Enter, luego nos pide especificar el punto base, es decir, el punto desde el cual queremos copiar. En este caso voy a seleccionar el centro. Me desplazo con el mouse hacia el punto donde quiero copiar ese elemento, lo selecciono y fíjense cómo el elemento se ha copiado. También podemos especificar una distancia específica de copiado. Por ejemplo, seleccionamos nuevamente la herramienta copiar. El programa nos pide seleccionar los elementos que queremos copiar. Al finalizar la selección de los objetos, damos Enter. Especificamos el punto desde el cual queremos copiar y, por ejemplo, me desplazo hacia abajo y le indico al programa que me copie este elemento a 15 metros. Especifico la distancia 15, doy Enter y vemos cómo el programa ha copiado este elemento. Otra herramienta que podemos utilizar es la llamada simetría o espejo, la cual nos va a permitir replicar estos elementos como si se estuvieran viendo los mismos en un espejo. Entonces seleccionamos la herramienta Mirror. Una vez más el programa nos va a pedir seleccionar los objetos a los que queremos aplicar esta condición. Especificamos los mismos, luego damos un Enter y acá el programa nos va a pedir que especifiquemos el primer punto de la línea que estaría conformando el espejo. En este caso seleccionamos acá, nos pide una segunda línea y si ustedes se fijan, prácticamente esta línea que se está dibujando es el espejo. Damos un clic y el programa nos va a solicitar que le indiquemos si se borran las entidades previamente consideradas o no. Si yo doy un clic en Yes, el programa va a borrar los elementos originales, pero en el caso de que quiera conservarlos, voy a repetir la indicación Mirror, selecciono los objetos, doy un Enter, especifico el plano en el cual va a encontrarse el espejo y le doy clic en No y se conservan todos los elementos. Para hacer uso de las siguientes herramientas voy a permitirme dibujar una polilínea en este sentido, otra polilínea acá y voy a copiar esta polilínea. Listo, entonces cuando nosotros tenemos que hacer una afinación del dibujo, es decir, editar algún vértice, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esto es una puerta, que yo he tratado de dibujar una puerta pero me están estorbando todas estas líneas. Puedo hacer uso de la herramienta Recortar, la cual nos va a permitir deshacernos de todos estos componentes que están de más. Entonces, selecciono la herramienta Trim y voy a seleccionar los elementos que no quiero considerar, los que a mi juicio están de más. Tenemos nosotros oportunidad de, en lugar de recortar, extender algunas entidades que podrían estar inconclusas. Entonces, si yo selecciono esta pestaña que se encuentra junto a la herramienta Trim, me va a desplegar un elemento que me da oportunidad de utilizar la opción de extender. Entonces selecciono extender y fíjense ustedes, dando un clic en la entidad que necesito extender, pues el programa procede de esa forma. Voy a permitirme dibujar un par de entidades adicionales para continuar aplicando esta herramienta. Fíjense que acá ha desaparecido la opción Trim, pero es solamente porque el programa tiene la facultad de desplegar estas dos herramientas. Entonces selecciono la opción Extender y selecciono acá las entidades que precisamente quiero que se extiendan. Si quiero volver a la opción Trim, es decir, a recortar, doy clic en esta pestaña, selecciono la herramienta Trim o Recortar y fíjense que dando un clic en las diferentes líneas, pues estas se recortan. Cuando yo necesito borrar algún elemento, puedo hacer uso de la herramienta Borrador. Selecciono la herramienta Borrar, me dice que especifique o que seleccione los elementos que quiero borrar, los voy a seleccionar, doy un Enter y el programa los ha borrado. Otra forma en la que puedo borrar estos componentes es directamente seleccionarlos y digitar la tecla Delete. Es sumamente importante entender la diferencia entre seleccionar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Por qué razón?
Porque fíjense ustedes que cuando yo selecciono haciendo un clic en primera instancia en el lado derecho, basta con tocar al elemento, solamente le toco y el programa ya lo selecciona. Obviamente tengo que hacer un clic y el programa ha seleccionado. Pero cuando yo selecciono desde el lado izquierdo, fíjense ustedes, el programa no selecciona las entidades a no ser que estén completamente en el interior del recuadro de selección. Fíjense una vez más, si yo selecciono todas estas entidades desde el lado derecho, hago un clic y suelto en el lado derecho y toco cualquiera de las entidades, cualquiera de ellas que estén siendo tocadas, el programa los va a seleccionar. Pero si yo selecciono desde el lado izquierdo, no basta con tocarlas, tengo que abarcarlas en su totalidad para que el programa pueda proceder con la selección. A continuación vamos a hacer uso de la herramienta Offset, para lo cual me voy a permitir dibujar un par de elementos adicionales. Esta herramienta nos va a permitir replicar la figura que yo necesite considerar hacia afuera o hacia adentro. Fíjense por favor. Selecciono la herramienta Offset y el programa me va a pedir que especifique la distancia a la cual quiero replicar el elemento, en este caso 2 metros. Digito 2, Enter. Luego el programa me pide que seleccione el elemento que deseo replicar, lo selecciono y miren, si doy clic hacia adentro, el programa me replica esta entidad en la parte interior. Puedo proceder de la misma forma haciéndolo hacia afuera. Nuevamente selecciono la herramienta Offset, voy a especificarle que en este caso requiero que se replique esta figura rectangular a 5 metros, entonces digito 5, doy Enter, selecciono la entidad y si le doy clic en la parte interior se ha especificado o se ha replicado la entidad a 5 metros. ¿Cómo puedo yo corroborar eso? Digito el comando dist, doy un Enter y puedo especificar los puntos en los cuales quiero realizar la medición. Miren, si quiero saber cuánto mide, cuál es la distancia existente entre este vértice y este, digito dist, doy un Enter y el programa me pide que especifique los 2 puntos que quiero medir. Fíjense, ahí el programa me indica que tengo 7.07 de distancia entre esos 2 puntos. Si doy clic, el programa me da no solamente la distancia en línea recta, sino también el delta X, es decir, la distancia horizontal y la distancia vertical respectivamente. A continuación voy a explicar respecto al uso de la herramienta Text. Si yo deseo incluir palabras o letras en mi modelo, puedo hacer clic en esta opción, en la cual el programa primeramente me pedirá especificar la primera esquina de un cuadro de texto. Entonces selecciono un punto y el punto siguiente de donde se va a colocar ese texto. Y fíjense que acá el programa me despliega una ventana en la cual puedo colocar el texto que a mí me interese. En este caso vamos a poner práctica 1. Para finalizar la edición doy Enter, doy Escape y el programa me va a preguntar si quiero guardar los cambios. Le digo que sí y fíjense, el texto ya se encuentra colocado. Y esto me va a permitir también abordar la herramienta Escala, con la cual nosotros podemos incrementar o disminuir el tamaño de cualquier entidad. Por ejemplo, selecciono la herramienta Escala, el programa me va a pedir que seleccione los objetos que quiero escalar, lo selecciono, doy un Enter, me va a pedir el programa que especifique el punto base, lo especifico y aquí coloco el factor de incremento o factor de mayoración. Por ejemplo, si yo coloco el número 4, el programa va a incrementar en 4 veces la medida de la entidad. Enter y fíjense ustedes. Si quiero, por ejemplo, disminuir el tamaño de uno de estos rectángulos, selecciono escalar, elijo el elemento, doy un Enter, especifico el punto base, es decir, el punto que va a permanecer sin moverse, y le voy a colocar 0.5, es decir, voy a disminuir, voy a dividir para 2 su tamaño. Y fíjense ustedes, al dar Enter, el tamaño se ha modificado. Fíjense por favor que al seleccionar
cada una de estas entidades, pues se trata de un único elemento. Pero si yo quiero separarlo, si yo quiero aislar cada una de estas líneas, puedo hacer uso de este comando, el comando explode. Si selecciono el comando explode y selecciono una entidad, doy enter y vemos como cada uno de estos elementos se ha separado.